Ok, hermano. Entonces, lo que hemos estado cubriendo con específicamente el último video con, hablamos de los querubines. Y, o sea, el querubines siendo más una enseñanza, como la Biblia lo pone, es más como una enseñanza, pero tú abriste o dijiste un comentario que, que me impactó un poquito, me llamó la atención, porque dijiste, bueno, el hecho de que ahora lo estamos entendiendo como una enseñanza, el querubín, no quiere decir que no existan un ser eh, supernatural con un diseño relacionado a lo que está en la Biblia. Pero jamás se ha visto, o sea, no tenemos una referencia visual, la referencia visual que siempre tenemos de cuando un ser eh, sobrenatural se manifiesta para interactuar con Abraham o con un personaje importante, ¿okay? O es un show que hace Dios para enseñarte, o sea, la estás haciendo, o es simplemente un hombre. Nunca se depicta como que realmente fue un ángel físico con alas y como está en la visión, ¿no? Entonces establecimos que eso es la enseñanza, pero también abriste de que no quiere decir que no puede haberlo ser así. Pero bueno, lo que sí tenemos como referencia es el cuerpo del hombre, o sea, el cuerpo humano que vemos siempre. Y ese también cumple con patrones y el tema interesante que quería ver hoy es entrar en detalle de cómo es que ese es el diseño que tenemos aquí y es básicamente, se comprueba a través de lo que íbamos a hablar hoy, que es el hombre vetruviano y los descubrimientos detrás de eso. Entonces quería ver si podíamos entrar en ese tema. Sí, eh, es bueno, o sea, lo que habías hablado, ¿no? De que el mundo sobrenatural, en el mundo sobrenatural se escapa a la infinidad más allá de lo que nuestra mente limitada puede entender. Ujú. Y, o sea, que no estamos limitando todas las cosas sobrenaturales que existen y que vamos a ver en la eternidad. Eh, que al final, ¿cómo decirte? Si hoy no entendemos lo natural, como Yeshua le dijo a Nicodemo, si tú no entiendes lo natural, ¿cómo te voy a hablar de lo celestial? Si hoy no entendemos lo natural y hoy vamos a hablar de eso, de algo que vemos todos los días y que estamos en nuestro cuerpo todos los días y no entendemos lo sobrenatural de lo que ya estamos acostumbrados a ver. Si no entendemos lo natural, que es esta creación que nos rodea, porque toda esta materialidad, toda la profundidad de lo que está detrás de lo que decimos que es materia, el mundo cuántico y todas las cosas que no entendemos. O sea, Dios no nos puede, ¿cómo decirte? Si no entendemos todavía lo natural, lo que estamos acostumbrados a ver día a día, y no podemos imaginarnos qué maravillas hay en todo esto que simplemente como nos acostumbramos, lo vemos cotidiano. Ahora imagínate en todo ese universo sobrenatural que Dios nos va, se nos va a ser revelado en la eternidad. Pero aquí donde está ¿qué ha sucedido, no? Que en la enseñanza bíblica nos desenfocamos de lo sencillo que Dios nos quiere ilustrar, nos quiere mostrar. O sea, Dios como entrenador nos está mostrando su estrategia, su proyecto, con su mismo diseño, y nosotros a veces perdemos la enseñanza y nos vamos para tratar de fantasear de cómo puede, o sea, en vez de ver la enseñanza, lo que hacemos es fantasear con el concepto de la enseñanza y no hemos perdido en la teología tradicional construyendo, no sé si decir la palabra fábula o cosas así, cuando la enseñanza de Dios es clara. Por eso Yeshua dice, mi yugo es fácil, no está haciendo, y se evidencia, vamos a decir así, en todo el contexto bíblico. En todo el contexto bíblico, cada vez que se aparece un ángel en un contexto histórico, o sea, no estoy hablando de las visiones que son enseñanzas. Cuando es en un pasaje histórico, siempre que se aparece un ángel en la Biblia, se aparece un varón. Un varón que en el escenario que está, las personas tienen duda si es un hombre o quién es. Y siempre es un varón. Lo otro son las manifestaciones de gloria con la que Dios mismo, él mismo, según lo que está funcionalizando su pueblo, él mismo se aparece como una columna de fuego, una columna de humo, se aparece, pero es él mismo dando en esa aparición una clase, por ejemplo, a mismo Moisés diciéndole quién es él, el eterno, en ese concepto de ese fuego eterno que no necesita, no necesita alimentarse de nada,
que es aquel que vive, que subsiste por sí mismo porque no quema la salsa. Entonces, en este sentido, vamos a ilustrar cosas con el mismo diseño de este hombre que estamos todos los días en este cuerpo y se nos escapa lo sobrenatural que hay a nivel molecular cuántico, pero vamos a dejar la parte cuántica molecular, vamos a ir lo que vemos todos los días con los ojos, que es simplemente la forma, el diseño del cuerpo. Y una pregunta que siempre todo el mundo se hace, si Adán y Eva fueron los primeros, tenían ombligo o no. Y ahí perdemos los conceptos eternos, los diseños de Dios. Y entonces vamos a aprovechar el tema este que siempre se ha discutido y se ha especulado, no porque el tema sea esté en importancia de que si había ombligo o no había ombligo en los primeros seres que fueron creados, Adán y Eva, porque como ellos no nacieron de mujer, no tuvieron cordón umbilical. O sea, la importancia no está en el ombligo, sino vamos a tomar el tema del ombligo para ilustrar, o sea, Ujú. vamos a aprovechar el marco del tema del ombligo para ilustrar cuántas cosas simplemente en el diseño nuestro hay en ese cuerpo que estamos todos los días y no lo sabemos. Entonces ahí eh, ya vamos a mostrarlas, voy a compartir las láminas y como había, ahí, déjame compartir el screen. Ok, ahí me dice cuando ya se vea. Ya. Ok, tú habías comentado el hombre de Vitruvio. ¿Por qué el hombre de Ujú. Vitruvio? Ve, esta imagen creo que casi todo el mundo la ha visto, porque es la imagen más, vamos a decir, universal que se usa para representar lo que es el diseño. Sí, sí, el diseño de forma general, el diseño, el arte, siempre, o sea, yo creo que no, o sea, no me imagino quién no haya visto esa imagen, porque se usa como ya un ícono histórico mundial de lo que es las artes y el diseño. Ahora, ¿por qué el hombre de Vitruvio? Porque esto es un trabajo de Leonardo da Vinci, que él lo que hizo fue recopilar los apuntes de un arquitecto romano de la antigua Roma que se llamaba Vitruvio. Y esto lo hicieron Ujú. muchos artistas en el Renacimiento, inclusive antes que Leonardo da Vinci, y por eso se piensa que Leonardo da Vinci lo que hizo fue recopilar los trabajos anteriormente a él, pero de todos estos trabajos el que se convirtió en un ícono universal, o sea, y para mí es el más perfecto, porque hombre, te repito, hombre de Vitruvio, hay muchos en el sentido que muchos artistas también recopilaron esta información, porque Vitruvio pasó a ser la primera persona, el primer arquitecto que sistematizó las distribuciones, o sea, las proporciones del hombre. Pero él no hizo ningún dibujo, él lo que hizo fue comentario. Y después, con el Renacimiento, que fue la explosión de arte, industria, tecnología, todos o sea, uno de los grandes, o sea, en el arte del Renacimiento, una de las cosas más significativas fue eso, ¿no? De mostrar el arte que hay en el diseño del hombre, ¿no? Y en esto, repito, Ujú. el icono quedó, o sea, el trabajo de Leonardo da Vinci fue el que marcó, el que marcó, vamos a decir, el que se convirtió en un icono universal, que es el que ha llegado más a nuestros días y para mí ha sido la mejor obra en este sentido. Entonces ahí tenemos delante de nosotros, ¿ves? Esa recopilación de datos que hizo Leonardo da Vinci, tanto del arquitecto Vitruvio como de todos los artistas que antes lo antecedieron a él, pero él lo mejoró, él le hizo un retoque. Inclusive Leonardo da Vinci le hizo ajustes al diseño. O sea, ya le puso la parte de él, o sea, el toque, el ajuste final se lo puso Leonardo da Vinci. Y ahí lo que quería mostrar, ¿ves? ¿Qué es lo más significativo que vemos en ese trabajo, ¿no? Que, repito, es un trabajo de mostrar qué simetrías hay en el diseño del hombre. ¿Y qué es lo que se ve a simple vista? Eso es lo que más salta a la vista, ¿ves? Que el centro de ese diseño, lo podemos ver ahí, es el ombligo, ¿ves? Porque hay un círculo general y el ombligo es el centro de todo ese diseño. ¿Y qué figuras estamos viendo básicas? O sea, porque tú hablabas de la visión de Ezequiel y vamos a ver que si la visión de Ezequiel, Dios nos está hablando en un fundamento, Dios nos está hablando en su patrón, que es el soporte matemático eterno, y si el hombre es imagen y semejanza de Dios en su diseño, no quiere decir en tu testimonio, ¿no? Porque en su testimonio, si yo soy un ladrón, yo no soy una imagen de Dios, soy un ladrón. Estoy hablando en el diseño, que no depende de mi libre albedrío. En el diseño, yo soy imagen de Dios, ¿de qué? Si Dios no es visible. Es que en mí, si yo soy una imagen de Dios, en mi diseño tiene que haber un patrón, un testimonio de quién es el eterno.
Entonces, si en mí hay un patrón de quién es el eterno, como en la Mona Lisa, hay un patrón que define la calidad del autor, que es Leonardo da Vinci. O sea, la Mona Lisa te habla de quién es el pintor. Entonces, la obra de nosotros, como obra humana, nuestro diseño, está hablando quién es el autor. ¿Y por qué habla de que es una imagen de él? Es un patrón eterno, porque entonces nosotros tiene que estar codificado un mensaje eterno. ¿Y cuál es el mensaje eterno que está codificado en nosotros? El soporte matemático eterno, o sea, la base de información de todo lo que existe, si está en nosotros, tenemos una imagen, un testimonio de aquel que es el diseñador eterno. Y fíjense que lo más que se ve a simple vista en este modelo de Vitruvio, geométricamente, ¿qué estamos viendo? Círculos y cuadrados, que era lo que veíamos en la revelación de Ezequiel. Ruedas y cuadrados. ¿Ve? Y qué interesante, porque que en las ruedas de Ezequiel, las ruedas establecían la unión con la tierra y el cielo. O sea, la rueda era lo más general, porque la revelación entre la rueda y el cielo, entre el cielo y la tierra, porque las ruedas son la visión, la directiva. Lo mismo que pasa con un carro. La rueda es lo que conecta al carro con la tierra, lo que define hacia el carro hacia dónde va. Porque en el carro está la directiva, pero las ruedas ya aterrizan hacia dónde la tierra, ¿no? Hacia dónde el carro se va a mover. ¿No? Qué interesante que de la misma forma que en la visión de Ezequiel, las ruedas conectan la tierra, ¿ve? La tierra con el cielo, con la directiva. Aquí estaba muy ligado que aquí está el piloto, aquí está el rey, aquí está el rey de reyes, señor de señor. Ahí está el piloto y los siervos, ¿ve? Los querubines. ¿Quiénes son los querubines? Hemos visto que son los miembros del equipo de pelota, ¿no? Hablando alegóricamente de un equipo. O sea, del equipo de pelota de Dios, del proyecto de Dios. Ellos son los querubines, quiere decir que son la maquinaria que se funcionaliza con ese. ¿Qué es lo que son los miembros de un equipo de pelota? La maquinaria que se funcionaliza con el equipo, jugar pelota, con el entrenador, con el líder. Entonces, aquí igual. Pero fíjense que los patrones generales, o sea, los patrones generales, porque esto es lo que marca quién es el autor de todo esto. ¿Dónde está su marca de que él es el eterno y no es una fantasía humana, una imaginación humana? O sea, que el diseño no puede ser generado por una mentalidad humana, sino que es un hecho científico, que es un diseño eterno, porque tiene la marca de quién es ese diseñador eterno. Y esas marcas las vamos a ver en el hombre de Vitruvio. Veíamos que lo más significativo, habíamos hablado, los órdenes cuadrados, los órdenes circulares, o sea, círculo cuadrado, y los pares de alas, que había dos pares de alas. Vemos el hombre de Vitruvio, eso mismo, órdenes circulares, órdenes cuadrados y pares de manos. Y recordemos que todos estos artistas y estos arquitectos no estudiaron la Biblia, sino que ellos lo que están es representando una ley que está en el hombre. ¿Y por qué tiene que haber esos pares de manos? Porque son las distintas posiciones definidas exactas para definir las simetrías y proporciones de cómo el cuerpo va definiendo lo que es la proporción perfecta. O sea, los pintores o el arquitecto tuvieron que definir esto es porque matemáticamente se define así. O sea, siempre cuando tú mueves una articulación, ve en lo que todo este mecanismo se mueve, hay cambios de proporciones, de ángulos, es donde se definen los ángulos específicos y las dimensiones específicas. Y lo que quiero que vea la congruencia con la visión de Ezequiel, ¿no? Con los patrones matemáticos, la visión de Ezequiel, círculo, cuadrado, pares de alas, o sea, que están duplicadas las alas, acá vemos círculos cuadrados y pares de manos que definen la matemática de esta estructura. Y el centro de todo, el ombligo, que hay que dar la pregunta, ¿Adán y Eva tenían ombligo o no tenían ombligo? Si el ombligo es el centro del diseño, vamos a ir paso a paso. Lo que vamos a ver primero es demostrar cuán importancia tiene el ombligo como centro matemático del diseño. Entonces, acá estoy mostrando otra lámina, ¿sí? Porque yo lo que quiero es mostrar es testigos de lo eterno, de lo que no depende de la manipulación de la mente humana. ¿Qué es lo que es testigo de lo eterno? Diseño, que tiene que ir a reglas específicas. Creación, aquí estoy mostrando un patrón de la creación, que es un patrón vibracional. O sea, cosas que no dependen de la conciencia del hombre, que el hombre no puede manipular, que están ahí eternamente. Esto es un patrón vibracional y lo voy aquí a resumir, ¿no? Ir a la esencia. ¿Y por qué pongo un patrón vibracional? Porque todo lo que conocemos, hoy se sabe que todo lo que conocemos es campo y que el campo está vibrando. Y cuidado con esto, porque hay una ideología que se está infiltrando, que como todo es campo, todo es frecuencia, todo es vibración,
todo es energía y ahí viene la nueva era a meterte frecuencia, a meterte hipnotismo, a meterte energía. Entonces, quiero que en esto, ya que estamos tocando el tema, definir cómo una verdad se puede convertir en una mentira. O sea, sí, antes de explicar la lámina de la vibración, o sea, recuerdo que estoy poniendo la lámina porque es un concepto general, o sea, sí sabemos que todo el mundo material es cuántico, es energía y tiene vibración, pero ¿por qué de cierta forma es un disparate decir que todo es vibración? Voy a poner un ejemplo. Si nosotros vamos a una galería de transporte, una galería de transporte que nos está mostrando tecnología de transporte. Y en esa galería hay bicicletas, hay aviones, hay carros. Y la mayoría del material de todas esas estructuras, que lo que es metal. Metal, ¿no? La bicicleta tiene metal, el avión tiene metal. Pero yo no puedo decir que todo es metal. Porque si todo es metal, yo puedo tener toneladas de metal ahí y toneladas de metal no me va a definir una bicicleta, un avión, ni un carro. O sea, el metal es importante, la materia prima básica de esa galería de transporte, la materia prima es metal, pero todo no es metal. Todo lo más general es diseño, porque el diseño, la información, es lo que define qué es lo que va a ser bicicleta, qué es lo que va a ser carro y qué es lo que va a ser avión. El metal es la materia prima. Ah, que hay una materia prima general, pero yo no puedo generalizar porque yo con el metal no puedo explicar la diferencia entre un avión y una bicicleta. ¿No? Eso tiene que quedar bien claro. Igual que si yo voy a un museo de barro, todo de barro, pero en ese museo voy a ver vasos, búcaros, flores, cualquier tipo de cosa. Yo no puedo decir que todo es barro, no, el barro es el material de la galería del museo. Pero ¿qué es lo que hay dentro del museo? Arte, porque el arte, el diseño es lo que diferencia entre el diseño de un vaso de barro. Entonces, que hoy entendamos que hay un patrón general en la materia que es frecuencia, pero no es que todo es frecuencia, sino que la frecuencia es el barro, es una cualidad de ese barro de todo el universo. Pero ¿qué es lo que hace que en el universo haya la diferencia entre un planeta, una hormiga, un hombre o una nube? Los diseños. Entonces no podemos, porque toda esta generalidad, todo ese reduccionismo ideológico humano de generalizar que entonces todo es frecuencia, para entonces yo venderte aparatos de frecuencia que te voy a hipnotizar, te voy a hacer feliz porque todo es frecuencia y te voy a dar energía. Y cómo reduccionismo de verdad se convierte en ideología, en hipnotismo, en esoterismo, que es lo que es la nueva era. Entonces, dejando ya claro, esto es importante, que es que no es que todo es vibración, sino que la vibración es una cualidad del barro del universo, de aquello que es general en el universo, que es la sustancia, como el metal, vamos a decir, es el barro, la sustancia de toda una galería de transporte. Pero al final, ¿qué es lo que define la diversidad de todo lo que existe? Bueno, la misma palabra diversidad lo justifica. ¿Qué es lo que define diversidad? Información, diseño. Por eso la Biblia dice que la palabra, porque la palabra es información, que todo subsiste y existe por la palabra. Entonces, bueno, vos viendo ahora, haciendo esa aclaración, porque estoy poniendo una lámina de vibración, porque estoy poniendo un ejemplo de que si lo que es el barro del universo, que viene siendo, ¿qué es lo que es el barro del universo? Los campos, las vibraciones, viene siendo un soporte sustancial de todo lo que existe, porque lo que queremos mostrar es que en los soportes de la creación están esas bases matemáticas que habíamos visto, que es lo que vimos esencialmente en la geometría de la revelación de Ezequiel: ruedas, círculos y cuadrados. Fíjate, esto es un gráfico de lo más sencillo de un escenario vibracional. ¿Por qué lo más sencillo? Porque tenemos simplemente dos, o sea, una variable que es vibración en dos formas diferentes. O sea, habíamos visto ya que lo más complejo de ir de la unidad es a ir o sea, de algo que es único, que es el paso más sencillo y complejo para ir a algo más complejo. Ir a dos, o sea, dos variables, dos valores. Por eso aquí pongo dos nodos de vibración. Y los nodos de vibración, sabemos que la vibración, las ondas son concéntricas, son circulares. Pero ¿qué pasa en un patrón de difracción, en un patrón de perturbación? Ya en la interacción básica del barro del universo, del soporte sustancial del universo, vemos esta geometría: círculos y cuadrados. Esto es poderoso. O sea, tanto en el orden
sustancial, en el soporte sustancial de la creación, porque sabemos que, recordemos, no es que todo es vibración, sino que el barro de toda la creación tiene la cualidad vibratoria, porque todo el universo es diseño y es lo que permite la diversidad. Pero fíjense ya, y aquí están las mismas bases de Ezequiel y del hombre de Vitruvio, círculos y cuadrados. Es la generalidad, ¿ves? Aquí veríamos los círculos, la rueda, los cuadrados, y es la generalidad que hemos estado viendo siempre en este proyecto, en estos videos que hemos estado mostrando, el soporte matemático eterno. Que el soporte matemático eterno es simplemente establecer los soportes de información, que son los soportes de información, los sistemas más sencillos, uniformes de variables que soportan la complejidad. ¿Y qué es lo que es un sistema sencillo, matemáticamente hablando? Ve, lo más sencillo en la matemática, que todos iguales, son los círculos, ya habíamos visto eso en otros videos, y si empaquetamos círculos, nos da estas estructuras que ya hemos visto en otras clases, que son la generalidad de el resumen matemático de toda la Biblia, que empieza con una estructura de empaquetamiento circular, porque 7 días la creación, 6 que reposan en uno, no es más que una descripción. ¿Ve? Habíamos visto que la escritura empieza con este patrón y termina con un cubo, que lo que subyace en lo que es la escritura, en lo que subyace en el texto, en la palabra de Dios, lo que subyace como patrón matemático está relacionado con este soporte matemático eterno, que empieza con un desarrollo de círculos y termina con desarrollos cuadrados y cúbicos, porque en la tridimensión ya veíamos que cuando las esferas, los círculos se empaquetan, definen estructuras cúbicas, porque es la única forma matemática, y recordamos que siempre hay un solo camino, como Yeshua, Jesús dijo, yo soy el único camino. O sea, es la única forma matemática de establecer sistemas, soportes de información regular. Recordemos, para soportar la complejidad, que tú tienes que tener algo ¿qué significa regular? Que todo es por igual. Y para eso, cuando llegas a ese soporte de información, te vas a dar cuenta que matemáticamente solo están estas variables, que es la matemática que subyace detrás del texto bíblico. Que empezamos con esa estructura de 6 días de la creación que descansan en un séptimo, y eso nada más que se logra con un empaquetamiento de círculos, o fuera en el espacio, en un plano, y terminamos en la tridimensión. ¿Por qué estoy mostrando esta lámina nueva? Porque vamos a ver que estas son las geometrías básicas de la visión de Ezequiel y del hombre de Vitruvio. Recordemos la parte de lo que es lo interior, la simetría, los ejes de rotación que están de toda esta estructura, porque vamos a ver que son los mismos ejes que se definen en el hombre de Vitruvio. ¿Ve? Recordamos esto, que son los ejes de simetría, y ahora, y esos ejes de simetría se cumplen tanto en la tridimensión, en una proyección isométrica, tanto en la tridimensión como en el plano, y son los mismos ejes de simetría del candelabro. O sea, lo que quiero es que vean que todos los modelos de la Biblia lo que van ilustrando ese patrón matemático que subyace en toda la eternidad. ¿Por qué es eterno? Porque matemáticamente se invalida otro orden. Entonces, siguiendo con esa, estamos hablando de la simetría, que son la simetría de todas las permutaciones y rotaciones del cubo, para volver ahora, ¿ve? Ahí tenemos el cubo con todas sus rotaciones y permutaciones, que es el mismo patrón que está en el candelabro, y vamos a ver que son las simetrías que se definen en este hombre. Entonces, en este hombre se están definiendo los mismos órdenes geométricos que habíamos visto en este soporte matemático eterno, círculos cuadrados, y los mismos ejes de simetría. Vamos a entrar en más detalle, y lo importante es que el centro de todo esto es el ombligo. Entonces, ¿había ombligo o no había ombligo? Seguimos. Aquí lo que estoy mostrando es la simetría, o sea, que se definen los mismos brazos y las piernas y el cuerpo. Fíjense la simetría que van a definir. Fíjense, yo no estoy alterando nada. Fíjense la posición de las manos, la posición de las piernas y la línea central del cuerpo. Cómo va a definir estas simetrías y no otras. ¿Y quiénes son estas simetrías? Las mismas del soporte matemático eterno, las mismas que habíamos visto. Pero vemos que, ¿ve? Aquí nos falta un poquito más de líneas. Nos falta un poquito más de líneas. ¿Y qué tenemos que hacer? Que la que teníamos del hombre de Vitruvio, le aplicamos una simetría, ¿ve? Simplemente una inversión a la simetría y obtenemos todas. O sea, ¿qué es lo que quiero mostrar? Que en las simetrías del hombre de Vitruvio están los componentes mínimos y suficientes, ¿ves? Yo lo que estoy haciendo es que a las básicas le adiciono el mismo hombrecito virado al revés, ¿ves? No estoy adicionando información nueva, sí, información nueva pero redundante,
porque ya en las que están el hombre del Vitruvio están las mínimas y suficientes de todas estas simetrías. ¿Ve? Ahí están ¿ve? Ahí están las mínimas y suficientes. Vamos a ir al cuadro total. ¿Ve? ¿Qué es lo que vemos en el hombre del Vitruvio? Primero la posición, o sea, en todo esto, todas estas simetrías están separadas a un ángulo de 30 grados. O sea, son 12 direcciones con ángulo de 30 grados. Son todas las alternativas de ángulo de 30 grados que van definiéndose en el hombre de Vitruvio. Ve, aquí tenemos 30 en las manos, pero ya en las piernas tenemos 30 más 30, 60. Ya en los brazos tenemos, si tenemos 30 aquí, 30 acá, tenemos 120 del lado acá, 120 grados del lado acá. Tenemos, o sea, los múltiplos de 30, ¿cuáles son? 30, 60, 90. 190, 120, 150, 180 y así, ¿no? De 30 en 30. Son todos los ángulos que se van definiendo. Y son los ángulos que se están definiendo aquí. ¿Ves? 90 grados, 180 grados, 30 grados, 120 entre este y este, pero 150 entre este. O sea, en estas combinaciones son las combinaciones mínimas y suficientes para generar las 12 direcciones en el espacio de que define el cubo. O sea, todos los ejes. Entonces, qué tremendo, que tenemos en el hombre de Vitruvio todos los sistemas de asimetría del cubo, las formas básicas que definen el empaquetamiento de un soporte de información uniforme en el espacio tridimensional que habíamos visto que es la combinación de círculos y cubos, porque los empaquetamientos de círculos, esferas, terminan al final en un ordenamiento cúbico. Todo esto, además vamos a ver que en este hombre de Vitruvio hay líneas específicas, ¿ves? Estas líneas específicas determinan proporciones específicas de toda esta simetría. Vamos a ilustrar qué definen esas líneas, o sea, las más grandes, o sea, las que definen zonas más grandes. Lo que hace es partir este hombre en 4 partes. Vamos al segundo subgrupo. O sea, el segundo subgrupo ya parten al hombre, ya pueden dividir la figura en 8 partes. O sea, tenemos 4, 8 y las más finas terminan en 12 partes. O sea, que la resolución final de las distribuciones de regularidad, de uniformidad de este hombre terminan en 12. ¿Ves? Las 12 aristas del cubo y las proporciones de la Nueva Jerusalén, que es un cubo de 12 por 12 por 12. Tremendo. O sea, todo lo que habíamos visto del resumen del soporte matemático eterno de la Biblia, que empieza con empaquetamiento de círculos y termina con la Nueva Jerusalén, están en el hombre de Vitruvio, que es el cubo de 12 por 12 por 12, son las proporciones finales. Y esto es un trabajo que se hizo computacional después de Leonardo da Vinci, es un trabajo moderno. O sea, que todos los testimonios que yo estoy poniendo aquí sobre la pantalla, nadie se puso de acuerdo. Nadie se puso de acuerdo con la Biblia, ni los físicos que estudiaron las vibraciones se pusieron de acuerdo con nosotros. O sea, lo que estoy mostrando son los distintos estudios que conocemos históricos del fundamento del universo, tanto como en matemática, diseño, como en vibración de la materia, y todo va al mismo patrón de que donde está revelado en la Biblia y en las visiones de la Biblia, donde está la marca de quién es el diseñador, quién es el autor de este proyecto bíblico, lo cual nos muestra que es un hecho científico, que la palabra que tenemos ahí no es humana, no es social, no es teológica, es eterna. Entonces vemos que en este hombre de Vitruvio están las bases geométricas para todo este desarrollo, y aquí estamos viendo el resumen de toda la matemática bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis. Y los ejes, recordemos los ejes, que es lo que hemos estado viendo en los otros videos. Esto es lo más que lo pongo como recordatorio. Ve que termina en esta estructura total y compleja, que es la Nueva Jerusalén, que es 12 por 12 por 12. Y lo que habíamos visto de la simetría, ¿no? La simetría, que son todas las permutaciones del cubo, que ya vimos más que son los ejes mínimos y suficientes que define este hombre de Vitruvio. Y que todas estas simetrías y formas definen aquello que habíamos visto ya. O sea, cuando vemos la figura final, sabemos que es la base de la información de toda la vida, el código genético, o sea, el álgebra que caracteriza el funcionamiento a nivel ya de bases de programación, de conmutación de la información del código genético. Y sabemos que estamos hablando, el código genético es la base de la información de la vida, pero simplemente es un ejemplo, porque ya entendimos que esta es la base y el sustrato de toda información, no de la creación, sino de la eternidad, porque matemáticamente no existe repito, no existe una solución de cómo establecer un universo de distribución de variables regular, tanto en el plano como en el volumen. ¿Qué es la importancia en una distribución
de variables regulares, porque eso establece un fundamento básico de información para toda la diversidad. Tú tienes que tener una variable regular, una distribución regular, como decir una línea cero. O sea, ¿qué significa cero en la información? Que todo se repite por igual. Eso es lo que se llama isotropía. Cuando tienes un sistema de distribución de variables isotrópicamente, tienes la garantía de un soporte para cualquier información, ya sea la diversidad. Por eso, esta es la estructura que encontramos en las bases de información, ya sea genética, pero en cualquier base de información, porque todo lo estamos ilustrando geométricamente. Por tanto, las bases de información geométrica, y es lo que hemos visto que ocurre en un sistema vibracional o en cualquier, y sobre todo en lo que es el diseño, el diseño del hombre de Vitruvio. Estamos viendo que es un hecho científico que en esta estructura de nuestro cuerpo que siempre hemos estado, no hemos sabido ni dónde estamos. Estamos en un diseño que es el soporte matemático de la eternidad. No es que es el soporte que muestra, claro, nosotros somos un ser humano, pero que nuestro diseño se soporta, se muestra, se evidencia las bases de un diseño que tiene, vamos a decir, la marca, la firma del sistema de información de la eternidad. Porque si matemáticamente no existe otra forma, quiere decir que todo lo que ha existido existe y va a existir es sobre la base de esa estructura matemática que está en el diseño de nuestro cuerpo. O sea, si no entendemos las cosas naturales, ¿cómo Dios nos va a venir a mostrar ahora cosas sobrenaturales que no tenemos ni imaginación de cómo? De, de- exactamente. Sí, y no solamente eso, es que ese diseño es su imagen, o sea, ¿para qué va a...? Bueno, no sé, como tú dices, no estamos, eh, ¿cómo se dice?, despidiendo la posibilidad de que otros seres con otros principios, con otro tipo de información o diseño existan, sino de que en nuestra realidad, o por lo menos lo que nosotros conocemos, este es el que se invalida eh, a través de todo lo demás, ¿no? Porque obviamente lo que está enseñando, no. Y bueno, y vamos a la pregunta del principio. Entonces, ¿tenían Adán y Eva ombligo o no? Pues claro que sí, porque el diseño, el centro matemático de todo el diseño, el punto central es el ombligo. Entonces, producto, porque, a ver, ¿qué es lo que quiero explicar? Si el ombligo surge producto de un parto, de una conexión con un cordón umbilical. O sea, quiere decir que a Dios cuando hace el diseño original le salió un defecto y cuando viene el niño que nace de la madre y le hace falta un ombligo, surgió el error del, como que el ombligo queda como un error, como un punto, como una mancha en el diseño. No, es que el diseño está predeterminado que ese punto tiene que ir ahí y por tanto todo el diseño se funcionaliza en el proceso. Y por tanto, como ese punto tiene que ir ahí, el niño cuando nace, y fíjense que el ombligo no es cualquier punto, es el centro de la vida del niño. Es a partir, es la conexión entre el óvulo primario, la primera célula del niño, y la conexión con la madre, que a partir de ese óvulo primario se define el crecimiento de todo el cuerpo del niño. Es el centro de simetría matemático, o sea, funcional biológico y matemático del diseño del hombre o el diseño de cualquier, en este caso, de cualquier animal, porque todo animal que sea un mamífero, en este caso, un ave, o sea, los animales que vienen a partir de un embrión, porque están los animales que vienen a partir de un huevo, a partir de otras cosas. Pero en la parte de nosotros, que son los mamíferos, eh, a no ser algunas excepciones que hay por ahí, como el manatí, que es un mamífero que pone huevo, que hay una excepción, ¿no? De forma general, no me acuerdo si es el manatí o algo así, no, perdón, no es el manatí, es el ornitorrinco. De todas formas, el animal no es o sea, la punto de No referencia. es el patrón, o sea, no está la Sí, regla matemática genérica. Usted nunca va a encontrar un animal que tiene el centro de simetría en el ombligo, pero sí es el centro de la biología, o sea, de cualquier ser viviente que tenga, que nazca de un vientre. O sea, sí es el centro de la biología, pero en el hombre, que es la imagen y semejanza de, del creador, o sea, de que en el Dios. hombre tiene que dar un testimonio, una marca del diseñador eterno en el sentido de que está ese soporte matemático eterno, o sea, esa matemática que es soporte de toda información. Y esta es la idea. Si el ombligo es el centro de toda la matemática, entonces el diseño está predeterminado
y el primer hombre tenía el ombligo, que el niño que nació de Eva va a tener el ombligo por el cordón umbilical, es la forma en que se funcionaliza el diseño, que dónde tiene que estar el punto del ombligo. O sea, el ombligo no sale como una mancha, como un ruido del problema del parto. No, es que como el diseño es así, se aprovecha y ahí el tiempo no está acortando. O sea, primero es entender el diseño predeterminado, el diseño con las bases eternas, y después entender cómo cuando el diseño se funcionaliza y nace el primer niño del vientre de Eva, claro que ese niño va a estar conectado a ese punto y no otro, pero porque el punto tiene que ir, porque en el diseño predeterminado, en el diseño original, tenía que estar el punto. Imagínense, ahora estamos viendo el hombre de Vitruvio, imagínense que yo borre ese punto. Mire, cuando yo borro ese punto, a usted con la vista se le complica la cosa. Cuando usted ve el diseño de un hombre que le falta el ombligo, usted no sabe para dónde mirar. Este es el centro de No, simetría del sistema alemán. Y bueno, esa era no la tiene idea, punto ¿no? para ti. Demostrar matemáticamente que el ombligo es un diseño, no es una consecuencia, y producto de ser un diseño, en la consecuencia del proceso va a aparecer en ese lugar, no otro. Y que todo lo que Dios hace es diseño eterno. A Dios no se le escapa algo que no previó y entonces en el camino le sale un ruido. No, Él lo prevé todo desde el principio y todo está predeterminado. Y cuando digo predeterminado me refiero a los propósitos, no a cómo nosotros nos insertamos al propósito, porque a nosotros se nos dio la libertad de escoger si queremos jugar pelota con él, estoy hablando alegóricamente, ¿no? Como que su proyecto es un juego de pelota, o yo no quiero jugar pelota, yo me rebelo contra el proyecto de Dios. Por eso también está Como, predeterminado que yo puedo escoger si quiero formar parte de su equipo o no, y por eso al final el control de la calidad se va. ¿Qué es lo que viene al final? La cosecha de trigo o cizaña. Trigo es el que quiso entrar en el proyecto, cizaña el que no quiso. Y el control de la calidad va a probar, Dios va a honrar, Dios va a ahorrar, va a glorificar, o va a como eso, las entregar. personas que a veces hacen ver ciertas doctrinas como que el diablo es como una variante no prevista en todo esto y que hubo un error y ahora Dios tiene que salvar. No, sí, está escrito que, como bien dices tú, y está escrito que el sacrificio de Mashiach fue antes de la fundación del mundo. O sea, que era parte del plan. Eso ya estaba provisto para lo que lo que iba a pasar, ¿no? No, es como mismo aquí, como dice, el ombligo es parte del diseño, no es un error que surge a través de un hombre procrearse, tanto como el sacrificio de Dios. Entonces, el sacrificio de Jesucristo fue parte del diseño del proyecto, o sea, Sí, fue antes de que todo empezara. no es un parche que Dios tuvo que buscar ante un problema, sino que todo esto lo tenemos que ver, si Dios es el diseñador eterno, todo esto lo tenemos que ver como una maquinaria en sus manos. Por eso hemos hablado en otros videos de que el Edén es la plataforma de trabajo, es ese Adán terrenal, porque es terrenal, porque es barro en mano del alfarero, como él le dice al profeta: ve en casa del alfarero que te voy a mostrar cómo funciona el diseño. Y el diseño es que hay un Adán celestial, que es el arquitecto, que va formando al Adán terrenal, lo va rompiendo, lo va volviendo a hacer aquel Adán terrenal que se deja formar. El que no se quiere formar, no se va a formar. O sea, el barro que somos nosotros, y por eso Yeshua, nosotros decidimos si nos queremos ser formados por alfarero o no. Por eso Yeshua explicó en la parábola del sembrador que hay dos sembradores. ¿Qué es lo que es sembrar? Sembrar es una semilla, un diseño, un proyecto. Hay dos sembradores, un sembrador de verdad, que es el Hijo del Hombre, y un padre de mentira, que es el padre de mentira, ¿no? Satanás, el mentiroso. Ve, hay dos Mm. semillas, hay dos simientes. La simiente de Dios, porque hay dos genéticas. No estoy hablando genética del cuerpo, no estoy hablando de genética del cuerpo humano. Genética, estoy hablando genética del proyecto, o sea, genética del producto. Hay dos genéticas. ¿Por qué hay dos genéticas? Porque en este proyecto Dios estableció quién quiere ser mi esposa, o sea, quién quiere jugar pelota conmigo, quién quiere entrar a mi equipo de pelota, quién quiere ser equipo conmigo, quién quiere ser mi esposa y quién no. ¿Por qué tenemos que decidir? Porque simplemente un amigo es alguien que, o sea, un proyecto de amigo es que yo quiero ser tu amigo o no ser tu amigo. Yo tengo que tener las dos variables. Y estas dos variables están en el proyecto, están en la fábrica. Son las dos variables. Si yo voy a si yo voy a, o sea, son las dos variables de las dos semillas que nos habla Yeshua en la parábola del sembrador. La semilla
la semilla de la verdad, la semilla que tiene que dar fruto verdadero y la semilla del ruido. O sea, ¿qué tenemos delante en todo este proyecto? El ruido y la señal, las dos opciones. La señal es, por eso Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué es lo que es, qué es lo que es santidad? Enfocarme en la señal, enfocarme en su proyecto. Si yo quiero ser pelotero, tengo que, santidad es consagrarme, yo tengo que consagrarme al entrenador, yo tengo que aprender a jugar pelota. Porque si yo juego pelota como me da la gana, yo no voy a jugar pelota, yo voy a jugar lo que yo quiero. Yo voy a hacer lo que me da la gana y eso no es un buen jugador de pelota. Cuando todo el mundo en un estadio de pelota dice, wow, es porque los peloteros están jugando bien, porque todo el mundo adora, todo el mundo alaba las cosas correctamente, las cosas que son santas, que son perfectas. Lo que pasa es Mm, que entendemos la santidad fuera del concepto de la Biblia. Cuando lo metemos en la Biblia tenemos un concepto a veces tradicional, exotérico, pero santidad en la Biblia es eso, que seamos fiel al proyecto del que entremos, como cuando todo el mundo, delante de un gran estadio, cuando todo el mundo se para y grita, wow, y da gloria cuando se está jugando bien, sea fútbol, sea pelota. O cuando se está tocando bien un piano, o cuando se está haciendo algo correcto, todo el mundo glorifica, todo el mundo alaba, todo el mundo dice, wow, porque todo el mundo está buscando la perfección, la santidad. Es lo que mueve la motivación de todos. ¿Para qué buscamos economía? ¿Para qué buscamos economía? Para sentirnos bien, ver las cosas bien hechas, para ver arte. Todo el mundo dice, quiero tener dinero para pasear. ¿Qué es lo que es pasear? Mirar las cosas excelentes, mirar las cosas bien hechas, mirar las cosas que se han santificado, apartado, lo que es excelente. Eso está en el instinto de toda persona, instinto natural de buscar la belleza, buscar lo perfecto, buscar lo maravilloso y para eso queremos capital. Pero cuando ya entramos en el mundo de la Biblia tenemos ese trastorno, ese trastorno que tenemos medieval, tradicional, que viene de una mentalidad exotérica y hoy que estamos en el mundo ya de la informática es tiempo de que abramos los ojos y entendamos que si la Biblia es el libro del Creador, nos está dando los fundamentos del éxito y los fundamentos del éxito sobre bases eternas, no sobre una mentalidad humana, sobre una imaginación, o sea, que la misma Biblia y estos mismos diseños que estamos viendo, todo esto que estamos viendo, porque estamos poniendo como testigo los cielos y la tierra. ¿Por qué los cielos y la tierra? Porque pusimos, hablando de la tierra como creación, pusimos los patrones vibracionales, pusimos los patrones que hay en nosotros como seres terrenales en nuestro diseño, que están en correspondencia con el cielo, diciendo el cielo los diseños de Dios, su palabra. O sea, si tenemos una correspondencia entre la fe bíblica, no interpretación de fe bíblica, la fe de Dios, la fe de Dios y la ciencia concreta, no estoy hablando de la especulación de la ciencia concreta, la ciencia que tiene que ir, que tiene que, para hacer diseños, tiene que someterse a la realidad concreta. Y ahí vemos que no hay, cuando la ciencia concreta nos da evidencia de la fe concreta, porque la fe concreta es la fe del diseñador, de lo que la ciencia descubre cuando va a las cosas hechas. Cuando va, si la ciencia quiere hacer un avión, tiene que someterse a la regla de aerodinámica. Si no se somete, el avión no va a volar nunca. Estamos hablando de ciencia concreta, no la institución ciencia, donde se manipulan ideologías y ya sabemos. Estamos hablando de la ciencia concreta, la ciencia, las tecnologías, aquella ciencia que da, como dijo Yeshua, dijo Jesús, por los frutos los conoceréis, aquello que da frutos concretos. Entonces, eso es lo que queremos mostrar acá, que cuando tenemos una información que es verdadera y eterna, y estamos mostrando la palabra como un hecho científico, como un hecho verdadero y eterno. Por eso la Biblia, Dios mismo dice en la Biblia, yo pongo testigo la tierra y los cielos. O sea, cielos y tierra. Tierras son las cosas hechas. Cielos es su mente, su diseño, su palabra. Y cuando lo ponemos o sea, lo ponemos como evidencia, o sea, sacamos el ruido de la interpretación humana y nos sometemos a las cosas concretas que están en la escritura, que es la fe de él, su diseño y la realidad concreta, vemos que hay una congruencia perfecta, porque es la evidencia de la verdad, porque su palabra es verdad. Su palabra no es una fantasía salida de una creencia humana, no, su palabra es verdad. Él es la verdad. Yeshua, Jesús lo dijo, yo soy la verdad. Y como soy la verdad, soy el único camino. No hay otro proyecto, no hay otra opción. Soy la verdad y conocerme, conocer la verdad y será libre, porque Dios no está hablando de conocer la verdad, no de tener creencias, imaginaciones. Conocer la verdad será libre y por eso Yeshua dice, me tienen que comer, porque la información verdadera hay que digerirla, no hay que imaginarla, hay que digerirla tal y como es. Esa es la idea.
Y, y es, como siempre decimos, a través de las cosas Hecha, es que se lo entiende concreto. esa mentalidad. Exacto, lo verdad. Bueno, Estoy... Mike, no, me has dejado el cerebro otra vez fundido con más información, pero wow, poco a poco seguimos aprendiendo, ¿va? Hasta la próxima entonces. Bueno, Vamos a ver con qué tema nos sorprende. no, no, esto está ahí dentro de dos, ahí vamos aprendiendo juntos. Pues gracias, Shalom, ahí estamos. Además, pues.